Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición poder estar con ustedes y compartir el contenido de este programa. En nombre de la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios, este servidor le da la bienvenida, esperando que este año esté convirtiéndose en un año maravilloso, que este día lo disfrute al máximo y el contenido de este programa. Es un honor para mí como Superintendente Nacional presentar ante ustedes el avance del crecimiento y desarrollo de las Asambleas de Dios en Nicaragua. Este es un momento especial para las Asambleas de Dios, en el que celebramos no solo los logros alcanzados durante el último año, sino también los 113 años de fundación de esta gran obra que Dios ha sostenido y guiado con su mano poderosa. Como Junta Directiva, estamos enfocados en mantener el fervor pentecostal que nos identifica como Asambleas de Dios, promoviendo en cada iglesia local el avivamiento, produciendo un mayor crecimiento integral y la llenura del Espíritu Santo. Con profunda gratitud al Señor, compartimos los frutos del Plan Operativo Anual del 2024, desarrollado en torno a 8 ejes principales. Avivamiento. Este año, el bautismo en el Espíritu Santo se ha multiplicado, avivando los corazones de los creyentes. La Iglesia ha evidenciado frutos y dones espirituales que fortalecen los llamados a los ministerios y permiten cumplir con la Gran Comisión. Evangelismo. Hemos entrenado a miembros de iglesias locales con herramientas prácticas, como el testimonio en 1 minuto y estrategias de evangelismo 1 a 1. En 2025, el desafío será alcanzar a más del 50% de la población nicaragüense que aún no conoce a Cristo. Discipulado. Durante el 2024, se realizaron talleres para optimizar el trabajo con el discipulado. En 2025, la meta será la multiplicación de discípulos, con el compromiso de que cada miembro asambleísta evangelice y haga discípulos activamente. Plantación de iglesias. Hemos cumplido la meta internacional de 140 plantaciones de iglesias gracias al trabajo conjunto de pastores mentores y congregaciones comprometidas. Misiones. Cerramos el año con 36 misioneros en el campo y 10 proyectos en promoción, avanzando hacia la meta del 2033 de tener 100 familias misioneras. Nos faltan 54 misioneros más, pero seguimos orando para que en nuestras iglesias locales se levanten nuevos obreros que respondan al llamado de Dios. Familia y nuevas generaciones. 60 de cada 100 nicaragüenses tienen menos de 30 años. El desafío es claro: empoderar a esta generación para que sea portadora del mayor avivamiento en nuestra nación. Asimismo,
hemos consolidado el Departamento de Cuidado Pastoral para brindar una atención integral y preventiva a las familias ministeriales. Servicio comunitario. La iglesia local sigue siendo un agente de transformación integral, atendiendo a más de 100,000 niños con programas de discipulado, alimentación, educación y proyectos comunitarios como pozos y colegios. Mayordomía. Dios ha provisto recursos que hemos administrado eficientemente, invirtiendo en el proyecto del nuevo Tabernáculo Nacional, mejoras en instalaciones, tecnología y fortalecimiento administrativo. Se hizo la adquisición de 6 manzanas de tierra al costado norte del actual tabernáculo, con el objetivo de habilitar un parqueo para los buses y para futuros proyectos de la institución. Este año destacamos la implementación de un sistema ERP para una mejor gestión administrativa y financiera. Hemos desarrollado el área legal, el departamento de tecnología y la actualización en el área de secretaría, con el sistema de evaluaciones, emisión de credenciales, canales de atención digital, mejoras en el área de comunicaciones y entrenamiento a equipos regionales, con la visión de desarrollar el área administrativa de las zonas. Estamos seguros que el Señor nos ayudará en el crecimiento y desarrollo integral de las asambleas de Dios en Nicaragua. En Dios haremos proeza. Él está con nosotros y junto al equipo de trabajo veremos la gloria de Dios. En esta hora, enfatizar un poco sobre el lema, avivamiento en la multiplicación. Quizás se ha hablado mucho de avivamiento, pero en pocas palabras, para ponernos en contexto a la palabra y al mensaje de hoy, avivamiento es sencillamente volver a ese estado inicial, original. Avivamiento es volver al propósito. Avivamiento es retomar la tarea asignada. Y cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de algo que se descuidó, de algo que perdimos, de algo que descuidamos, nos desenfocamos y luego vino un adormecimiento, como pasó cuando construían el templo en Jerusalén en los tiempos de Zorobabel. Dios tuvo que despertar el espíritu del gobernante, del sacerdote y del pueblo. Cuando hablamos de avivamiento, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay algo que hemos descuidado a través de la historia y tenemos que volver. Y yo estoy seguro que MM33 nos está llevando en una visión global al avivamiento más grande de la historia. ¿No lo oyeron? Nos está empujando, nos está activando al avivamiento más grande de la historia a nivel mundial. Y hay varios ejes en el que debemos de ser activados. Y uno de ellos es el hacer discípulos. Y yo sé que hay todo un mover en el hacer discípulos. Pero mi pregunta es, ¿qué vamos a multiplicar en el hacer discípulo? ¿Qué vamos a multiplicar? ¿Más gente? Gloria a Dios. ¿Más iglesias? Sí, gloria a Dios.
Pero recuerden que avivar es volver al propósito original. Y es la tarea nuestra avivar a través de un proceso que nos permita desarrollar el carácter de Cristo en la vida de la gente. Hay muchos modelos de discipulado. La Biblia nos habla que los fariseos discipulaban, aunque era buena enseñanza, tenían una vida de hipocresía que no correspondía a la enseñanza. Dios nos libre de ese discipulado. Estaba el discipulado de Juan. Tenía muchos seguidores por la palabra, pero era necesario que viniera Jesús y trajo un nuevo enfoque en el discipulado. Y saben, el Señor nos dice en Mateo 11:29, versículo muy viejito que lo memorizamos. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo ocupamos como para evangelizar, pero en este día Dios me ha puesto para predicarle a los ministros y a los delegados y a la iglesia. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y el Señor dice: aprended de mí. Él se está poniendo como el buey viejo, adiestrado, que sabe trabajar, y nos pone y nos hace un llamado a los creyentes a que nos enyuntemos con Él. Y aunque es difícil, el buey nuevo, en el campo le llaman chúcaro, brinca, salta, patea, pero el buey viejo tiene la paciencia, tiene la fuerza, hasta que lo ayuda a ser formado. Y el Señor se establece como el modelo. Cuando Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes, la palabra griega que se usa es tipos, que significa modelo o el patrón de algo, algo ideal. Cristo es el patrón, como cuando las costureras hacen un patrón para luego hacer los cortes. Jesús es lo ideal, y Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, señores, ese es el modelo. Ese es el modelo de Jesús, el discipulado que vamos a multiplicar. Pero también ese mismo mensaje lo encontramos en las epístolas, cuando Pablo dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hay un perfil de ese discipulado al modelo de Jesús, y dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Si alguien ya lo logró fuera del discipulado, ya puede salirse ya. ¿Hay alguien a esa estatura ya? No, Señor. En mis 51 años de vida cristiana no lo he alcanzado, así que necesito ser discipulado todavía. Ese es el estándar del discipulado, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, de Él que nos está invitando a tomar el yugo, y Él nos va a entrenar. Y eso es lo que necesitamos en Nicaragua: un discipulado al modelo de Jesús, que nos permita desarrollar el carácter de Cristo en los pastores, en las iglesias, en los líderes y en todas las congregaciones. Hay tres principios
Hay tres principios en el trabajo que Jesús hizo para desarrollar el carácter de Cristo, y que en el caminar de la historia se ha perdido en la iglesia. Y uno de ellos es la proclamación del reino de Dios. Oiga, póngale ojo a esto. El Espíritu Santo me ha estado inquietando cuando hablamos de discipulado. Jesús inició diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús trajo un mensaje del establecimiento del reino de Dios en la tierra, porque el mundo está en las manos del maligno. Hay una sociedad que está ciega, vendada por el diablo. Hay una sociedad que está cautiva a voluntad de Satanás. Hay una sociedad que está bajo la potestad de Satanás, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando alguien entiende que esto no se trata de religión, no se trata de movimiento, se trata de establecer el reino de Dios en la vida de las personas, el reino de Dios en mi comunidad, el reino de Dios en mi sociedad, el reino de Dios en Nicaragua. Tenemos que predicar el mensaje del reino de Dios. Jesús nos dijo: ustedes cuando oren digan: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Y hablar del reino de Dios, hermanos, es hablar no solo del mensaje, de la proclamación del evangelio, es hablar de la enseñanza que cambia, que modela la vida. En la ley decía esto, pero ahora el Señor dice: esto tiene que ser así. Modela un estilo de vida en el reino de Dios, porque en el mundo vivimos de esta manera. El apóstol Pablo dice: antes erais ladrón, fornicario, adúltero, idólatra, y comienza a decir tantas cosas. Mas ahora habéis sido lavado, habéis sido santificado, habéis sido justificado por la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, hay una vida transformada, y ahora que entramos al reino tenemos que desarrollar una cultura de vida de acorde a los principios del reino de Dios. Pero también el reino de Dios, según la enseñanza de Jesús, es una demostración de poder. Es una demostración de poder. No podemos hablar o proclamar el reino de Dios sin que haya sanidades, sin que haya milagros, sin que interrumpamos en el mundo espiritual de las tinieblas para que se establezca el reino de Dios, se establezca el orden espiritual en la vida de las personas. El apóstol Pablo dice: aunque ni mi palabra ni mi predicación fue de humana sabiduría, pero fue con demostración de espíritu y poder. Si queremos un avivamiento, tenemos que tener un tiempo de poder del Espíritu Santo en nuestra vida, o permanentemente demostración de espíritu y poder. Y la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de Dios es poder. Diga conmigo: el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es poder. ¿Dónde están esos pastores empoderados? Tenemos que salir empoderados de esta conferencia. Pero ¿saben qué pasó a través de la historia? Después del primer siglo, que conocemos como el siglo apostólico de los apóstoles, la iglesia se desenfocó y dejó de predicar reino
para predicar iglesia. Oiga este detalle. Todas las epístolas y hasta el Apocalipsis nos habla del establecimiento, del ensanchamiento de la vida del reino. Pero después de que termina el primer siglo, y sobre todo cuando la iglesia se une al Estado, pero ya había una decadencia, porque comenzó la lucha y la supremacía de las iglesias. Quería gobernar la iglesia de Antioquía, no, quería la de Alejandría, no, era en Roma, porque Roma era la capital del imperio, y comenzó una lucha de iglesia, y ese mal ha venido hasta nuestros días. Hoy no se predica mucho el reino de Dios, se predica iglesia. Hay todo un mercadeo, hay todo, hermano, un mercadeo de iglesia. Se ofrece iglesia porque tiene buena música, porque tiene buen predicador, porque tiene una campaña, porque tiene un evento, porque tiene jóvenes, y estamos ofreciendo iglesia. ¿Cuál es la mejor iglesia de la ciudad? Hermanos queridos, hemos caído en el marketing de ofertar iglesias. Al final usted sabe que predominó la iglesia de Roma, porque comenzaron a hablar de iglesia y no del reino. Número dos, ¿saben qué más se perdió? Hay un segundo principio que Jesús nos enseñó, y fue el discipulado, el hacer discípulos. Primero les dije que era la proclamación del reino. Segundo, el hacer discípulos para formar ese carácter de Cristo en el reino de Dios. Y comienza el discipulado con la entrada al reino. Y el Señor dice: aprendan de mí. Dice que llamó a 12 para que estuviesen con Él, para entrenarlos, para equiparlos, para darles poder. Y de manera que entonces Jesús desarrolló un discipulado relacional, experimental, vivencial, de vida a vida. Jesús desarrolló un discipulado que enseñó más con los hechos que con las palabras. Modeló la vida y el trabajo y el servicio. Llamó para hacer y hacer. Les capacitó, les dio enseñanza. Pero después del primer siglo, la iglesia también descuidó el hacer discípulo. El ministerio de Jesús cierra o los escritos del Nuevo Testamento con la palabra discípulo y apóstoles. Discípulo es aprendiz, apóstol es un enviado. Es decir, no es un gran título, más bien apóstol es un enviado. Enviado a servir. Pero después del primer siglo se perdió el término y la práctica, sin duda, de hacer discípulo y de apóstol, porque nacieron los padres de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los padres de la iglesia. Y aunque hicieron un gran trabajo, hicieron un gran legado, asumieron un título los padres. Y estaba el padre de Antioquía, el padre de Alejandría y el padre de Roma, el cual, para ganarle a los otros padres de la iglesia, se llamó el Santo Papa. Cuento acabado. Había una lucha por el control, por la posición de autoridad, y posiblemente dejaron de hacer discípulos. ¿Por qué?
Porque, hermanos, ellos descuidaron intencionalmente el ministerio del sacerdocio laico. Solo el clero podía servir, solo el clero podía trabajar. Los laicos no debían ni leer la Biblia, los laicos no debían de ocuparse en nada, solo el clero. Y ahí se cometió el gran error y se descuidó lo que la Biblia dice, que somos llamados los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y 2000 años después, casi 2000 años, estamos todavía en esa lucha. Número 3, tercer principio que el Señor nos deja claro en la Biblia, que nos ayuda a desarrollar el carácter, es el accionar del Espíritu Santo. No podemos sacar del discipulado. Es más, no hay avivamiento sin Espíritu Santo. Desde el tiempo antiguo, el Señor dijo: no es con espada, ni es con fuerza, es con mi espíritu. Cuando el pueblo estaba dormido en la construcción de la casa de Dios, en el tiempo de Ageo y de Zacarías, el Señor dice: es con el Espíritu. No puede haber avivamiento sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en el quehacer de la iglesia. Jesús, siendo Dios, es interesante que dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Siendo Dios, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Siendo Dios, salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: bautizado, guiado, empoderado. Salió en el poder del Espíritu. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacer esta obra sin la unción del Espíritu Santo. Y luego dice en 12:28 de Mateo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Alguien está entendiendo esta mañana que es con el Espíritu de Dios? Hay mucho trabajo que hacer en el desarrollo y el establecimiento del reino de Dios. Hay muchos demonios que echar fuera. Hay muchas fuerzas, principados y potestades que atar. Y solo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Ahora, si Jesús desarrolló su ministerio en esa comunión y el accionar del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y por eso el Señor les dice: yo me voy, pero no los dejo solo. Les enviaré otro consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Y Él los va a guiar. Así que el Espíritu Santo tiene que estar en el discipulado. Es parte de la formación del carácter del discípulo, porque el discípulo debe dar fruto del Espíritu. Tenemos que tener una vida de comunión con el Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay formación de carácter al modelo de Jesús. Segunda a los Corintios 3:18 dice que nosotros, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Póngalo en su discipulado ese versículo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu del Señor. Es el que nos va moldeando a la imagen misma de Jesucristo, además de la palabra. La iglesia también, hermanos, en el caminar de la historia se desenfocó y sustituyó el accionar del Espíritu Santo a través de la preparación académica, el intelectualismo. Ya no necesitaban al Espíritu Santo. Y es más, muchas veces nosotros fuimos despreciados porque predicadores que aprendieron a leer en la Biblia, algunos ni siquiera leyeron la Biblia, solo decía léeme un versículo y predicaba. Mientras que allá, el otro nivel, tiene que tener 2, 3 carreras para ejercer el clero, dirigir la iglesia, filosofía, esto y lo otro. Y no estoy en contra de la preparación, pero la preparación sin el Espíritu Santo, hermano, es una desviación. Porque el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. El Espíritu es el que guía a la iglesia. Pero cuando yo solo le meto la parte intelectual y descuido el caminar con el Espíritu, es un caos completo para la iglesia. Y esto pasó. De modo entonces, hermanos, que dejaron al Espíritu Santo y ya poco a poco se fueron perdiendo estas prácticas. Y llegamos al siglo nuestro, a la generación nuestra, donde no aprendimos a ser discípulos de entrada, al menos de manera intencional y con este enfoque. Pero estamos hablando de un avivamiento. Y avivamiento es decirle como Jeremías: vuélvanos, oh Dios, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Eso es avivamiento. Porque para que haya multiplicación, bueno, siempre puede haber multiplicación, tanto de lo malo como de lo bueno. Recuerdo una palabra, creo que fue el pastor Alejandro que dijo: ¿qué vamos a multiplicar? ¿Trigo o cizaña? Porque los dos se multiplican. Tenemos que multiplicar el carácter de Cristo en la vida de las personas, llevando el mensaje del reino, haciendo discípulos y permitir esa vida de comunión y del accionar del Espíritu Santo de Dios. Quiero cerrar leyendo un pasaje de la palabra del Señor. Después que Jesús llama, entrena, enseña, forma, los capacita, llega un momento en que Él tiene que soltar a los que ha formado, a los discípulos, para enviarlos, para convertirlos en apóstoles enviados. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí viene la multiplicación. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Porque Él dice: como el Padre me envió, bajo la unción,
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Así yo también los envío. Y usted no puede salir de este lugar, de esta conferencia. No puede ser enviado a su comunidad, a su pueblo, a su ciudad, si no va lleno del Espíritu Santo. Sopla Espíritu de Dios este día.
nosotros hoy. Haz llover, abre los cielos, Dios. Haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Hemos iniciado una nueva etapa como agencia misionera al integrar dentro de la agencia el programa de Johnny and Friend. Ha sido una carrera hermosa en la que nosotros hemos descubierto la gran necesidad que tenemos como iglesia de ser una iglesia inclusiva. Iniciamos esta carrera viajando a El Salvador para observar el trabajo que ellos hacen. También cuando fueron nuestros voluntarios los PH, hijos de pastores, a recibir también un entrenamiento y luego aplicarlo acá en nuestra nación. Tuvimos también una conferencia para pastores, dándoles a conocer la importancia que tenemos como pastores para ser una iglesia inclusiva. Es una conferencia donde asistieron más de 200 pastores a nivel nacional, líderes también de las iglesias, donde se conformó una concientización acerca de esta gran necesidad. Lo más hermoso se realizó cuando pudimos tener nuestro primer retiro de familias pastorales con hijos con problemas de discapacidad. Tuvimos la participación de los pastores hijos. Ellos tuvieron una disposición completa para recibir un entrenamiento y ser parte de este retiro. Pudieron participar jóvenes pastores hijos que vinieron de cada una de las 8 regiones como estamos organizados como Asambleas de Dios acá en Nicaragua. Aparte de eso, ellos se prepararon con una serie de logística para poder atender, para mostrarle el amor a cada una de estas familias, el amor de Dios, por supuesto, y para que los niños que participaran se sintieran verdaderamente princesas y príncipes. Estuvimos atendiendo a 18 familias pastorales en una representación de cada una de las diferentes regiones de Nicaragua. Ellos tuvieron el valor de venir y de ser parte de este retiro y fueron impactados de una manera poderosa, donde ellos quieren ser los primeros en desarrollar este tipo de retiro en sus lugares, en sus iglesias y en sus regiones. ¿Sabías que Dios, nuestro Padre Celestial, es el primer interesado en que todas las personas con discapacidades conozcan, escuchen las buenas nuevas de salvación? Johnny y sus amigos es un ministerio que trabaja a favor de llevar las buenas nuevas de salvación y ayudar de forma práctica a las personas con discapacidad. Y tiene como misión capacitar, entrenar y movilizar a la iglesia para que seamos unas comunidades incluyentes. Para este 2025 tenemos diferentes proyecciones. Dentro de ellas, retiros, actividades ministeriales, eventos como el banquete de Lucas 14. Y también tenemos entrenamiento con el estudio sobre más allá del sufrimiento. Queremos invitarles a todos para que nos formemos y nos entrenemos para poder atender de una mejor manera a la comunidad con discapacidad. Contáctenos y juntos seamos parte de las iglesias incluyentes. El Ministerio de Educación Integral de las Asambleas de Dios MEIAT les saluda y la Junta Directiva les informa que durante este año 2024 estuvimos trabajando con 3 pilares principales atendiendo a la niñez nicaragüense. En primer lugar, estuvimos formando educadores con el programa de PRONAFED para capacitar a los docentes de las escuelas bíblicas y de los programas de las iglesias infantiles. Logramos graduar a 191 nuevos educadores para que trabajen con los niños
y que puedan ayudarnos a formar a las nuevas generaciones. Esta graduación tuvo lugar en 5 de las 8 regiones de nuestro país. También Vida por Vida es un pilar fundamental de nuestro programa, de nuestro ministerio. Y también hemos logrado este año lanzar el tiraje del segundo libro del manual de Vida por Vida para facilitar la formación de la niñez en nuestras iglesias locales. Y también estamos trabajando con el pilar de formación continua para fortalecer también la formación de nuestros docentes de manera continua, fortaleciendo el conocimiento en las escuelas dominicales. Algunos logros alcanzados durante este año 2024. Tuvimos muchas capacitaciones en diferentes partes del país. Tuvimos nuestra primera mesa de trabajo nacional y se llevó a cabo en la sala de juntas del Presbiterio General, donde tuvimos una asistencia de 114 personas entre ejecutivos, coordinadores regionales, coordinadores distritales, maestros de escuela dominical que estuvieron con nosotros en esta actividad maravillosa. Ministerio de Educación Integral de las Asambleas de Dios, formando y discipulando a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Esperamos su solicitud de apoyo en cualquier área, sea para formar docentes con Pronafed, sea para discipular la niñez o para cualquier otro trabajo que nosotros como Ministerio de Educación Integral podamos estar de la mano con la iglesia local y de la mano con los pastores de todo el territorio nacional. Muchas bendiciones. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga y que disfruten al máximo este día. Bendiciones. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.